Bueno, sean bienvenidos. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en primer libro de Samuel 3. Primer libro de Samuel 3, versículo 1 en adelante. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel 3, del 1 al 7. Amén. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú quien hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Esta es una de las historias muy conocidas y es el llamamiento de Samuel. Fíjese y nos vamos a centrar en el versículo 7. El versículo 7 lo voy a leer otra vez y dice: oiga, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjese que exactamente ¿cuántos años tenía Samuel? No lo dice la Biblia, no lo sabemos con exactitud. Y hay un historiador muy famoso que que nació en el año 37 y murió en el 100 después de Cristo. Josefo es uno de los historiadores, si podemos hablar, más reconocidos. Ahora, no por eso lo que diga Josefo es 100% real. No, es un historiador. Y recuerda que dentro de la historia puede haber algunos detalles que se escapan, pero Josefo comenta en su libro quinto de Antigüedades que Samuel tenía 12 años, pero lo dice sin dar explicación alguna. Ahora, hay algo también, porque la palabra joven en este caso se refiere a ir creciendo. Y entonces el joven, si usted le dice a alguien un joven, normalmente no hay una edad definida, ¿verdad? Igual que el día de hoy, no podemos decir el joven, no. No, es un joven. ¿Cuántos años? Eso es más específico. Entonces, probablemente en ese tiempo se le llamaba jóvenes a los que tenían entre 12 a 20 años. Pero posiblemente algunos toman como referencia el hecho de que Jesús en Lucas 2 dice que fue al templo, ¿verdad? Y tenía 12 años cuando él llegó a hablar en la sinagoga, etcétera. Pero bueno, eso es lo que se puede creer. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, nos da la impresión de que Samuel ya no era un niño pequeño, porque yo he escuchado a muchos que dicen que andaba de los 7, 8 años. No, ya para que estuviera en el templo y le ayudara a Elí a servir, ya tenía que ser una edad promedio. Entonces, ahora, ¿qué hacía Samuel? Imagínense qué privilegio de este joven servir
dentro del templo, estar con el sacerdote, aprender directamente del sacerdote. Atendía y cumplía con todos los quehaceres en el santuario. El verbo servía nos hace entender que ya se acostumbraba a su servicio en el altar. Es decir, que ya sabía todo lo que había que hacer. Es decir, ya sabía la liturgia, si podemos hablar, el protocolo. Como, le voy a poner un ejemplo. Aquí hacemos una oración inicial, después cantamos las alabanzas, después viene la oración, las peticiones, después la oración por la ofrenda, la prédica, etc. Eso uno ya sabe, ¿verdad? Algo así. Entonces, hay algo muy interesante. A pesar de que todo esto que practicaba Samuel dentro del templo, hay algo muy interesante. Y dice que Dios todavía no le había hablado. Dice que todavía él no conocía a Jehová y que todavía no le había sido revelado. Ahora, hay algo muy interesante. En este tiempo dice que escaseaba la palabra. Dice que había poca visión. Nos da, escaseaba, cuando escaseaba es una palabra que nos da la idea de que algo es sumamente caro o de gran precio. Algo muy apreciado generalmente escasea porque todos lo buscan. Fíjense que nos podemos dar cuenta y muchos se atreven a decir que ya estamos en los últimos tiempos. Sí, pero algunos creen que ya esto ya va. No sabemos, no puedo decir yo, esto ya va a suceder o no va a suceder, porque el Señor dijo, nadie lo sabe, solo mi Padre. Pero fíjese que me llama la atención algo y dice que la palabra escaseaba en ese tiempo. Qué difícil hoy es encontrar, o mejor dicho, son muy pocos los lugares en donde todavía se predique la palabra de Dios. Porque es muy fácil distorsionarse, es muy fácil cambiar. Muchas veces la presión, muchas veces aún la misma gente dentro de las congregaciones, no estoy hablando mal, no, le estoy explicando algo que sucede. Muchas veces escuchar sobre qué es pecado, sobre que hay consecuencias. ¿Por qué le digo esto? Fíjese que Elí era el sacerdote de Israel en ese momento. Y él como padre tenía unos hijos que eran depravados. Porque sus dos hijos llegaron a hacer cosas atroces aún dentro del templo y con los utensilios. Él no los podía detener, no los pudo detener. ¿Qué habrá sentido Elí al darse cuenta de que Dios estaba buscando a un joven de 12 años? ¿No cree que habrá sido triste para él ver que Dios no le habló a él, sino que le estaba hablando a un joven? Ya estaba a punto de morir, ya estaba viejo. Lo que leímos ahí, sus ojos ya estaban por cerrarse. Es decir, su tiempo de muerte estaba cercana. Es necesario que usted y yo conozcamos al Señor y que su palabra sea revelada a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la edad no importa. Dios puede utilizar a uno de 12, como en este caso, si pongámosle la edad que tenía Samuel, 12, así como también ocupó a uno aproximadamente de 17 años, ¿verdad? Para matar a un gigante. Así como dice que también ocupó a un niño para la multiplicación de los panes y los peces. No importa la edad. Lo importante es que conocemos a Dios. Y eso nos lleva a lo segundo. ¿Se ha revelado a nuestras vidas? ¿Su palabra está siendo revelada a nuestros corazones? Porque es la única manera de poder sostenernos.
Es la única manera de poder avanzar. No hay otra manera. Los líderes en ese momento, los hijos de Elí eran líderes, no tomaron la vida espiritual en serio. No hubo obediencia de parte de ellos, sino que al contrario. Oiga esto, ni los profetas de ese tiempo recibían revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta no recibía revelaciones. ¿Por qué escaseaba la palabra? Porque muchas veces, mire, nos cuesta, yo me incluyo, qué difícil es obedecer por completo a la palabra de Dios. Pero hay gran bendición cuando nosotros nos sometemos a ella. Yo quiero que me acompañe a Amós 8:11. Está después de Oseas, Joel, Amós, después de Daniel, Oseas, Joel, Amós 8:11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Oiga, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Fíjese que en ese momento había una necesidad. Ahora, hoy en día, usted y yo tenemos la posibilidad y la oportunidad de tener un lugar donde congregarnos, de escuchar la palabra. Ahora, va a llegar un momento en el cual va a haber una necesidad. Porque hoy hay mire, tenemos una oferta tan grande de iglesias, de revelaciones, de doctrinas, y muchas veces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchos se desvían, porque no han conocido a Dios y Dios no ha sido revelado a su vida. Bueno, Dios vio en Samuel, sin embargo, oiga, un instrumento limpio que podía usar. No podía utilizar a los hijos de Elí. Esos habían ocupado hasta el templo para acostarse con mujeres. Imagínense hasta dónde había llegado eso. Y el Señor ya estaba cansado. Dios llama 3 veces a Samuel sin que el muchacho reconozca su voz. El versículo 7 aclara que todavía Samuel no conocía personalmente a Jehová, ni la palabra le había aún sido revelada. ¿Dónde vivía Elí? ¿Dónde vivía Samuel? ¿Dónde vivían? En el templo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona creyente, es decir, que ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, no le es suficiente con estar todo el tiempo dentro de la iglesia. Porque muchos podemos pasar años dentro de una iglesia sin conocerlo. Fíjese que yo siempre he escuchado a personas que dicen, mire, no, fíjese que mi testimonio es impactante porque yo hice pedazos toda mi vida y yo vine a los pies del Señor ya cuando estaba adulto. Y en algunas ocasiones las personas me han dicho, mire hermano, pero qué bendición la suya porque usted nació, creció en el Evangelio. Yo le digo, yo a muchos le he tenido que decir, mire. Que haya crecido en el Evangelio no significa que yo toda mi vida he sido creyente, le dije yo. Y se me quedan viendo así como raro, ¿verdad? Sí, le digo yo. Porque hasta que yo no tuve un encuentro verdadero con el Señor, yo era uno más
que iba a la iglesia, calentaba la silla o la banca, era uno más que servía dentro de la iglesia. Yo empecé a servir como a los 14, 15 años. Como a los 13 años empecé a poner el sonido. A los 14 empecé a tocar la batería, a los 19 empecé a cantar con el teclado. Y les soy honesto, no había un encuentro verdadero. No podemos justificarnos en el hecho de que porque yo me congrego todos los domingos, porque yo no falto a ninguna reunión, significa que por eso ya conozco al Señor. Y no lo estoy juzgando, esta noche no es para decirle a usted, mire, no, yo no puedo juzgarlo a usted, yo me puedo juzgar a mí mismo, pero no a usted. Esta noche es para que podamos tener una reflexión, decirle, Señor, ¿te conozco? Y si te conozco, tu palabra está siendo revelada a mi vida. Fíjese que solamente cuando Elí le enseña, él responde, que le dice, habla porque tu siervo escucha. Entonces fue que Dios le dio el mensaje. Está más adelante porque ahorita no es el punto central de la meditación de esto. Ahora, Samuel no había recibido este mensaje antes porque no lo había entendido y porque también él estaba atento al que era su líder. Pero ahora estaba atento a Dios. Dios se manifiesta, Dios se presenta a él. Imagínense qué bendición para Samuel escuchar la voz de Jehová audiblemente. Probablemente usted y yo no vamos a tener ese privilegio, pero tenemos otro privilegio, que tenemos al Señor en nuestros corazones. Entonces, no es de envidiar a Samuel porque Samuel lo escuchó. Pero usted y yo, que hemos recibido al Señor, lo tenemos en nuestro corazón. Ahora, le vuelvo a repetir, tampoco es suficiente, porque tenemos que conocerlo. Ahora, ¿cuánto conoce usted a Dios? No me conteste, es una respuesta personal. ¿Cuánto conoce usted de su palabra? Porque para conocer a Dios es necesario conocer su palabra. Es el primer paso. Y después que yo conozco la palabra de Dios, es revelada a mi vida. Porque mientras yo no escudriño su palabra, ¿cómo va a ser revelada? Porque mientras yo no dé ese paso, no voy a poder entender lo demás. Fíjese que conocía esta palabra, viene del hebreo, que es yada, y es saber, entender, comprender y conocer. En esencia, es saber por observación y reflexión. Y segundo, saber por experiencia. Ahora, ¿qué sabía Samuel? Samuel sabía cómo se servía en el templo. Pero todavía no sabía el poder que tenía servir en el templo. No sé si usted puede entender eso. Es decir, él sabía qué había que hacer. Había un orden. Y había visto a Elí cómo oficiaba los sacrificios, cómo hacía esto, cómo hacía todas las demás. Ya sabía su oficio. A los 12 años aproximadamente, ya sabía todo lo que había que hacer, servía y atendía. Pero no sabía o no había experimentado el poder de servirle a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entendemos el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas. El respaldo que Él ha puesto. La gracia que Él ha puesto, el consuelo en nuestro puesto. Que también, de que es cierto, dice la palabra, que en nuestra debilidad Él se glorifica. ¿Por qué? Porque si usted o yo no puedo dejar de hacer algo, un ejemplo, si yo tengo un mal vocabulario y no puedo dejarlo, yo humanamente no puedo, pero el Señor sí. Entonces, cuando yo conozco y entiendo la palabra de Dios, yo entiendo que por medio de su palabra, por medio de su espíritu, se me revela y digo, entonces sí, puedo cambiar.
Entonces sí, puede haber un cambio para mi vida, puede haber una mejor rumbo. Entonces la palabra dice en Proverbios, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué es reconocer? Conocerlo. Y Él enderezará todo lo que tú torciste. Y Él arreglará lo que tú arruinaste. Y Él arreglará tus malas decisiones. Entonces, ¿por qué muchas veces nuestra vida no es mejor? Porque probablemente nos hemos acomodado a que llegamos a un nivel de conocer a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios solo por necesidad? Mire, es increíble la cantidad de personas, porque yo también lo hice en algún momento. No no me eximo de eso. No le voy a decir, no, yo nunca lo hice. No. Yo muchas veces le decía a mi pastor, ¿verdad? Puede orar por mí. Pero lo buscaba solo cuando yo necesitaba algo, cuando tenía un problema. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo busca a usted solo cuando tiene necesidad? ¿Verdad que nos sentimos mal? ¿Verdad que tenemos esos amigos de que cuando se han metido en un problema lo llaman a uno? Hey, mira cómo estás y que cómo está, qué tal está tu familia. Y uno dice, ajá, soltalo pues, ¿qué querés? Uno por no ser grosero, ¿verdad? Ajá, sí, ya teníamos ratos de no platicar, ¿verdad? Sí, ya hace meses, sí, no. ¿Y cómo saliste del último problema? Le dice uno. No, bien, fíjate, no sé qué. Y después, no, pero mira, fíjate que aquí te hablo con pena. Y uno dice, ¿qué querés? ¿En qué querés que te ayude otra vez? Probablemente usted y yo podemos reaccionar y le podemos decir a las personas, sí, ¿verdad? Solo cuando necesitas algo me buscas. ¿Cuántas veces nosotros obramos de la misma manera con el Señor? Le voy a decir algo, entonces no lo conocemos. Porque conocer al Señor es saber de que si el día me va bien, es gracias a Él que me fue bien. Y si no me fue bien, es porque Él me va a ayudar a salir de esa situación. ¿Cuántos oramos solo cuando hay necesidad? ¿Cuántos nos congregamos sin faltar solo cuando hay necesidad, cuando hay una tribulación? Si es así, entonces no hemos conocido al Señor. Porque sabemos hacer todas las cosas, pero no el respaldo, el poder de Dios sobre nuestra vida. ¿O usted cree que Él dio su vida en la cruz para que nosotros llevemos la vida ahí pasándola, como decimos? Salimos de una para entrar a otra. No. Decía el apóstol Pablo en Romanos, que en Él somos más que... pero eso nos acordamos que somos más que vencedores cuando yo tengo problemas. Y nos agarramos y que para Dios no hay nada imposible. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. No, todo lo puedo en Cristo en mi fortaleza debería ser a diario en nuestras vidas. En todas las áreas de nuestra vida. Ahora, también, esta palabra de conocía o yada se usa en el hecho de oír, ver y percibir. La pregunta es, ¿qué oye usted? ¿Qué ve? ¿Qué percibe? Hay un dicho que dice, eres lo que lees, eres lo que comes, eres lo que escuchas. ¿Qué oímos? ¿A quién oímos? ¿Qué vemos? ¿A quién vemos? ¿Vemos a Dios o vemos al hombre? ¿Oímos a Dios o oímos al hombre? No le estoy hablando, no le estoy hablando que usted tiene que venir y me tiene que escuchar a mí. No. La palabra de Dios. Porque yo no tengo el poder para cambiar a ninguno de ustedes. Con que no tengo el poder para cambiarme yo. Porque el que puede cambiar la vida es Dios, es Cristo, no yo.
Oiga, entonces, ¿qué había visto Samuel? ¿Qué había escuchado Samuel? No había percibido. Pero viene el Señor y se le presentó, se le mostró, le habló. Eso ya pasó en nuestras vidas cuando lo aceptamos. Ya vino el Señor a nosotros. Entonces, deberíamos de comprender, deberíamos de escucharlo a Él, verlo a Él y percibirlo. Mire, o cómo nos sentimos nosotros cuando, mire, no sé si usted lo ha experimentado, yo espero que sí, pero como hoy cantábamos la alabanza, ¿verdad? Salmo 40, David está hablando en pasado. No está hablando en presente ni en futuro. Pacientemente esperé y se inclinó a mí y escuchó. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando sentimos, valga la redundancia, ese respaldo de Dios? ¿Cómo es posible que algunas personas nos digan, pero es que te veo tan tranquilo? No, por dentro uno tiene sentimientos, uno se siente triste, se siente débil, pero es el que lo fortalece a uno, el que lo sostiene. Entonces, estamos oyendo la palabra de Dios. Es decir, cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿se queda en mi corazón? O, mire, sucede esto, que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, muchas veces se nos viene a la mente que si mañana tengo que ir a hacer tal cosa, y también tal cosa, y que no sé qué, y que no sé cuándo. No sé si le ha pasado esto. A mí sí, a mí me pasa. Y uno tiene que estar como, y como le decía el domingo pasado, mire, si yo me pongo a ver televisión en la noche, no me da sueño. Me pongo a leer la palabra de Dios y como que es segura, digamos, no sé si ustedes algunos conocen, pero la diazepam, que es para dormir, para algunos parece que es pura diazepam. Entonces, ayer como a las 11:15, 11 de la noche, estaba hablando con mi hermana, terminé y me puse a leer algo en la Biblia y sin mentirles, a los 5 minutos me estaba durmiendo. Yo me quedé sorprendido y dije, bueno, ya es noche, ya de irse a acostar, me fui a acostar. Cuando me acosté se me fue el sueño. Ahora, le pregunto, o pregunto en general, aún para mí, ¿estamos oyendo la palabra de Dios? Porque si usted está oyendo la palabra de Dios, entonces debería de ver o deberíamos de ver cambios en nuestras vidas. Por eso le digo, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué percibimos? Porque mire, antes de tener al Señor en nuestro corazón, ¿verdad que nosotros éramos una bomba de tiempo? Y explotábamos y decía, y hoy no. Hoy el Espíritu nos dice, cállate, no digas nada, controlate, moderalo. Sí, ahí estamos ahí, ¿verdad? Una lucha interna. Ahora, ¿estamos percibiendo un avance en nuestra comunión con Dios? ¿Por qué? Porque un corazón desviado puede estorbar toda esta comprensión. Ahora, fíjese que me llama la atención de que también esta palabra se usa para expresar un concepto particular y es de revelación, aunque ya vamos a ver qué era lo que dice que fuera revelada la palabra. Pero ¿qué es esto? Conocer, ¿qué es conocer? Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Es tener un conocimiento íntimo de Él. Porque mire, mientras usted no vive con alguien en la misma casa, usted no se da cuenta de las manías que tiene. Si es ordenado o si es desordenado. Usted para conocer a alguien tiene que vivir con esa persona dentro de la misma casa. Porque después que fue de lo de Harvey, y entonces
habían unos amigos y me dicen, mira, fíjate que hay otro amigo y lo que estábamos pensando es que ¿por qué no rentamos la casa? Una casa entre los tres, me dijo. Y porque ya si nos ponemos de acuerdo entre los tres, buscamos una casa con tres cuartos y ya nos dividimos los gastos y esto va a salir mejor y que no sé qué y que no sé cuándo. Ok. Entonces, eso había pasado cuando estaba sucediendo lo de Harvey. Y entonces, mientras tanto, me tocó estar unos días con estas personas. Y entonces, cuando comíamos, ellos comían y dejaban el plato en la mesa. Era un plato desechable, no había ni que lavarlo. Entonces usted se imagina que lo que había que hacer, ¿verdad? Agarrar el plato e ir a botarlo. ¿O no? Entonces empecé a ver, mire, un montón de cosas y cuando me dice, mira, ¿qué has pensado? No, aquí me quedo yo, les dije. Yo soy muy delicado y yo prefiero estar solo y que sí, pero que estás muy lejos, que no sé qué. No importa. Ahora, Dios sí nos conoce. Dios sabe qué pensamos. Dios sabe cómo actuamos. Dios sabe, oiga, si Dios sabe cómo pensamos, nos conoce por completo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto conoce usted de Dios? Porque muchas veces yo hago algo sabiendo que a Él no le agrada y siempre lo hago. Entonces, en sentido positivo de esta palabra, conocer a Dios es lo mismo, oiga, que temer, servir y confiar. Entonces, cuando yo conozco a Dios, le tengo el temor. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto me lleva a que si yo le voy a servir, lo dé al 100%, de mi 100. Y por último, confiar. La palabra dice, maldito el que confía en el hombre. Usted y yo, teniendo un Dios tan grande, ¿en quién más deberíamos de confiar? Ahora, es necesario que su palabra sea revelada a nuestra vida, porque dice en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, oiga, ni la palabra de Jehová, ¿el qué? La palabra le había sido revelada. Muchos leen, pero no entienden, como el eunuco. Y qué misericordia, ¿verdad? Que el Señor mandó a Felipe donde el eunuco. Y el eunuco le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si no tengo quien me lo explique. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a que su palabra sea revelada a nuestras vidas. Ahora, mire, ¿qué es esta revelada? También es del hebreo y es galá, con H al final. Esto es descubrir, revelar, mostrar. Y también se ocupa desnudar en el sentido deshonroso. También significa, tiene otros significados como partir o marcharse e irse. Ahora, cuando la palabra de Dios es revelada a nuestra vida, yo no puedo seguir viviendo como el mundo vive. Yo no puedo servir a dos señores porque o aborrezco a uno y amo al otro, o amo al otro y aborrezco al otro, etc. Entonces, muchos no quieren pagar el desprecio del hecho de ser creyentes. Mire, si lo que nosotros vivimos ahora no se compara en otros lo que han vivido solo por el hecho de ser creyentes. Nosotros estamos en un país donde si podemos decir, hay una libertad para poder decir que somos creyentes. El que no usa propiamente la palabra de Dios corre un grave peligro.
Y eso pasó en Deuteronomio. El Señor les dijo, si ustedes no guardan mi palabra, si no guardan la ley, si no guardan los mandamientos, entonces les va a venir muchas cosas. Y no les sucedió eso. Sí, los invadieron. ¿Cuántas veces los llevaron cautivos? ¿Cuántas veces pasaron por situaciones difíciles? Este término, y quiero entrar aquí en detalle de esta palabra, este término también puede significar descubrirse o desnudarse. Ahora, no hablando en el sentido literal, pero ¿qué es entonces cuando la palabra es revelada a nuestras vidas? Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de aquí, no lo levante la mano, pero a cuántos de aquí no nos gusta ir al hospital a hacernos un examen porque nos van a decir lo que no debemos de hacer, lo que no debemos de comer y nos van a decir nuestra realidad de cómo estamos enfermos? Entonces, uno sabe que está enfermo, uno sabe que tiene algo, pero por miedo de que yo vaya y el doctor me diga, mire, usted tiene tal cosa y tiene que cambiar, no vamos y seguimos empeorando. Entonces, ¿qué significa que la palabra sea revelada a nuestras vidas? Es que va descubriendo todo aquello que no debería de estar en nuestras vidas. Todas aquellas áreas que usted y yo no debemos de seguir alimentando, sino que debemos de ir haciendo que mueran. La envidia, el egoísmo, la hipocresía, la maledicencia, los malos pensamientos, la lujuria, cuántas cosas en nuestra vida. ¿A cuántos? Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido conocer más a Dios? Porque yo sé que si conozco más a Dios, voy a estar consciente, se me va a ser revelado de cuál es mi condición. Pero quiere que le diga algo. Cuando uno no da este paso, uno deja escapar bendición de Dios para nuestras vidas. Y olvídese, no estoy hablando de lo material. No estoy hablando aquí que mire, cambiemos para que seamos ricos. No, olvídese de eso. Las bendiciones de Dios no es lo material, esas son añadiduras. Las bendiciones de Dios, ¿qué es? Que usted pueda tener paz en medio de la tormenta, que usted pueda tener confianza, que usted pueda ir y se pueda acostar en paz, aunque usted tenga las cosas, todas las cosas en su contra. El salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esas son las bendiciones. Es necesario que la palabra sea revelada. ¿Sabe para qué? Para que nuestra vida sea mejor. Yo sé que usted le cito versículos que usted ya sabe. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. ¿Qué quiere decir esto? Que su caminar como el mío debería de ser que cada vez sea mejor. ¿Y eso cómo se obtiene? Conociendo a Dios y por medio de su palabra, revelándose a nosotros. ¿Qué necesitamos dejar? ¿Qué necesitamos cambiar? Por eso yo empezaba diciendo, ¿es difícil dejar algunas cosas? Sí, claro, es difícil. ¿Es imposible? No. Usted no puede, no se preocupe. Déjeselo a Dios. Hay cosas que usted no puede cambiar, entonces no se preocupe, entrégueselas a Dios y dígale, Señor, yo ya no puedo con esto. Pero hay una condición. Necesitamos conocer a Dios y al conocer a Dios o conocer de su palabra va a ser revelada a nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, yo no sabía que era ladrón, ¿verdad? Hasta que la ley, la palabra, me dijo que era ladrón. No tengamos temor de conocer más al Señor. Al contrario, que esta noche usted y yo salgamos aquí con más ánimo de conocer a este Dios. A este Dios que murió por nosotros. A este Dios que nos ha librado de una condenación eterna. Muchas veces nosotros no podemos, no cambiamos, porque probablemente todavía no hemos llegado a comprender qué significa ese perdón
en la cruz para nuestra vida. ¿Entiende usted el castigo eterno? Que hemos sido librados de un castigo eterno. Sigo. Entonces, la única manera de liberar nuestro corazón es que su palabra sea revelada a nuestra vida. El verbo tiene el mismo sentido de descubrir alguna cosa, o sea, hacerla visible. Entonces, la palabra de Dios es la única que puede evidenciar lo que hay en nuestros corazones. Mire, muchas veces no sabemos por qué nosotros actuamos de alguna manera. Muchas veces nosotros no sabemos por qué. Un ejemplo, hay personas que no saben por qué son iracundos. Hay personas que no saben por qué no pueden controlar su enojo o la ira. Y así, un sinfín de ejemplos que podemos poner. Y es difícil escuchar a alguien que le diga a uno, mire hermano, yo quisiera cambiar y no puedo. Yo quisiera dejar esto y hacerlo, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que no me deja. Ah, mire, conozca a Dios. Y Él le va a revelar por qué. Entonces, quiero concluir. ¿Qué sucedió entonces después con Samuel? Se le presentó, se le reveló a sí mismo. Dios ya se nos reveló. Entonces, es necesario que lo conozcamos. Ahora, si Dios se ha revelado a su vida y a la mía, estamos conscientes de que no lo podemos engañar. Estamos conscientes que Él todo lo conoce. Estamos conscientes de que Él conoce nuestro interior, nuestros pensamientos, aún las cosas que hacemos en oculto. Fíjese, se nos ha revelado primero como Salvador, libertador, sanador y perdonador de nuestros pecados. ¿No cree que es suficiente razón como querer conocer más de Dios? Sí, le voy a ser honesto. Yo digo, Señor, si con lo poco, porque usted ha escuchado que el humano ocupa menos del 10% de su cerebro, ¿verdad? Así dicen. Los científicos dicen que el hombre ocupa el 10% o menos del 10%. Yo creo que yo ando más bajo. Y le digo, Señor, yo me pongo a pensar, si con lo poco que te conozco, porque no lo sé todo, pero si con lo poco que te conozco, comprendo que mi vida sería mejor conociéndote más, ¿por qué no lo hago? ¿Qué bendiciones perdemos? ¿No estaríamos mejor? ¿No nos equivocaríamos menos? ¿No tomaríamos, o mejor dicho, o tomaríamos mejores decisiones? Entonces, cuando conocemos a Dios y se revela en nuestras vidas, no podemos vivir como antes. Entonces, concluyo con esto. Es necesario conocer más de Dios cada día. Poco. Leyendo su palabra, orando.
Porque entre más usted y yo lo conozcamos, más se va a revelar a nuestras vidas. Entre más usted y yo rindamos nuestra vida, mire, más respaldo vamos a tener de Él. Entonces, que en esta noche sea esa la reflexión. Deseemos conocer más a Dios y Él se revelará a nosotros. Si no usted se da cuenta, oiga, el respaldo que tuvo Elías. Fíjese, llegó este hombre, un simple hombre, mortal. Y se burló, ¿verdad?, de todos los sacerdotes de Acera. Y les decía, salten, grítenle, tal vez está dormido su Dios. Es el mismo Dios. A Josué el Señor le dijo, no te preocupes. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Es el mismo Dios para usted. No ha cambiado. Es el mismo Dios. No hay ninguna diferencia entre alguien, y usted. No hay ninguna diferencia. Es el mismo Dios. Eso es lo importante. Que Él no cambia, sino que al contrario, permanece para siempre. Le damos gracias. Padre, te damos gracias a esta hora. Porque definitivamente, Señor, tenemos a un Dios grande. Tenemos a un Dios poderoso. Padre, queremos conocerte más. Queremos rendirnos más a ti. La promesa es que entre más te conozcamos, Señor, más te revelarás a nuestras vidas. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque a pesar de que muchas veces no hemos tenido el deseo de conocerte más, tú sigues siendo fiel a nuestras vidas. Porque a pesar de que no oro como debería de orar, no escudriño la palabra como debería de hacerlo, tú no te has olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de usted. Señor, gracias. Queremos conocerte más. Queremos más de ti, Señor. Señor, y al conocerte más, tú te revelarás más a nosotros. Señor, a tus pies podemos encontrar la respuesta, el consuelo para nuestras vidas. ¿Alguna vez usted ha sentido que no puede más? Le recuerdo algo, aquí está. El Señor siempre ha estado con usted. El Señor siempre ha venido a socorrer nuestras vidas. El Señor ha sido fiel a usted. Pero sabe, Él quiere que le conozcamos más. Porque Él quiere seguir revelándose a nuestras vidas.